¿Por qué realmente la testosterona importa tanto? Es clave, sobre todo modulando la calidad de vida, y también tiene un impacto en qué medida la testosterona depende de tu genética. Que vos tengas un gen específico no te garantiza que vos vas a tener, no sé, baja testosterona. El reto es aquí demostrar una causalidad. Lo importante acá es que todos deberíamos mejorarlo igual. Y hay fármacos muy utilizados por todo el mundo que bajan realmente la testosterona. Dime los 3 factores más importantes del vídeo de hoy. La moraleja que yo le quiero dejar a la gente es: ¿qué tal, Sebastián? Un placer volver a compartir contigo y un placer hablar de un tema pues tan cercano a lo que nos gusta, a mi especialidad, a temas de los que hablas tú continuamente en el canal, como es la testosterona. Así que vamos allá, muy decidido a compartir con nuestras audiencias que sobre un tema tan importante. Empecemos con lo básico, que es ¿por qué realmente la testosterona importa tanto? Vos hiciste contenido, yo hice contenido, todos lo hemos visto. Se habla encima cada vez más de testosterona como hormona y del impacto que tiene en el cuerpo. ¿Cómo le explicarías a alguien que no sabe, entiende que el impacto es relevante, entiende qué es la testosterona de una manera súper básica, pero por qué importa tanto para vos? Y cómo, si querés, nos modifica nuestra calidad de vida en diferentes etapas de la vida. Porque no es lo mismo el impacto que tiene en la adolescencia que el impacto que tiene en la vejez y en lo que respecta a la longevidad. Claro. Sí, totalmente. La testosterona es clave, sobre todo modulando la calidad de vida, como has dicho, y también tiene un impacto en longevidad, en cuánto vivimos, en el lifespan. A ver, la testosterona modula nuestra biología, realmente, sobre todo en el varón, pero también en la mujer. Es una hormona esteroidea que se produce por un grupo de células en el testículo que se llaman las células de Leydig y modula, pues desde, primero, es responsable de los caracteres sexuales primarios y secundarios, todo aquello que nos caracteriza como hombres, ¿no? La voz más ronca, la masa muscular, la aparición de vello en áreas masculinas, etc., etc. Segundo, pues modula la función sexual, el deseo sexual es importantísima en las erecciones, la composición corporal adecuada, la testosterona favorece un ratio músculo-grasa más elevado, reduce cuando está en buenos niveles el acúmulo patológico de grasa, tanto visceral como subcutánea, modula la hematopoiesis, uno de los problemas clínicos que aparece cuando no tenemos suficiente testosterona es anemia. De hecho, muchas veces se diagnostica la deficiencia de testosterona o el hipogonadismo por una anemia, ¿no? En la salud ósea, el hueso necesita de los andrógenos, necesita la testosterona. Y sobre todo, Sebas, esto se conoce menos, aspectos del comportamiento y de la salud mental. Muchas veces se diagnostican deficiencias de testosterona porque el paciente cuenta que se encuentra más irritable de lo normal, con menores niveles de energía, con menos motivación, con más tristeza, sin un motivo aparente, ¿no? Sin haber tenido ningún evento en su vida. Y esto puede deberse a un problema con la testosterona, pero ojo que la testosterona no juega aquí el partido solo. También tenemos que hablar del receptor androgénico, hablaremos hoy, y también de metabolitos de la testosterona como la dihidrotestosterona. También por enzimas importantes como la aromatasa o la 5-alfa reductasa que van a salir hoy sin duda alguna. Así que, pues por todas esas razones, la testosterona es importantísima si hablamos de calidad de vida principalmente, y tiene que conocer nuestras audiencias el cómo realmente beneficiarse de ella. Clarísimo. Es importante aparte lo que decís porque esa modificación de la calidad de vida tiene un impacto diferente. Vos mencionaste a la DHT, mencionaste a la 5-alfa reductasa. En diferentes etapas de nuestra vida, las funciones de la testosterona, si bien son las mismas, la hormona y los receptores y las funciones que cumple son las mismas, terminan impactando de una manera diferente en calidad de vida. Hablaste, por un lado, de temas que tienen que ver con los caracteres sexuales, entonces obviamente va a estar metido por ahí la libido y el placer y el deseo sexual que podemos llegar a tener. Va a estar, como vos mencionaste, el tema de la composición corporal. Y todo el riesgo, yo lo que le recuerdo a la gente es el riesgo que eso implica. No es solamente un tema de decir, bueno, yo quiero perder grasa o esa acumulación patológica de grasa por algo que tenga que ver con un aspecto estético, sino por algo que tiene que ver con riesgo de expectativa de vida, con riesgo de ciertas enfermedades, con cómo puedo maximizar, si querés, ese objetivo final, que por lo menos para nosotros dos es longevidad, para otra persona puede ser otro, pero vale la pena estimular la testosterona igual. Entonces es interesante desde ese lugar entenderlo como a diferentes aspectos. Y hay algo que a mí me gusta hacer hincapié bastante, que es cada vez que aprendemos y
flexibilizamos nuestras herramientas y accedemos a más cosas, entendemos que hay más variables que influyen en un resultado específico. En el caso de la testosterona, nos damos cuenta de que hay ciertos factores, por ejemplo, factores genéticos, que determinan o que ayudan en realidad a determinar, porque tampoco son la clave absoluta, nos ayudan a determinar si estamos produciendo las cantidades suficientes de testosterona o no por causas relativas a lo genético. O sea, hoy sabemos que existen ciertos polimorfismos o perfiles genéticos que nos pueden hacer producir más testosterona a una persona que a otra, y esto es importante porque muchas veces todos queremos el mismo resultado, todos queremos tener resultados espectaculares y hay situaciones donde la personalización en base a esa información genética nos va ayudando a entender qué estrategias usar cada vez más. Entonces, cuando hablemos de la DHT y la caída de cabello, por ejemplo, que es uno de los factores que tienen que ver con el tema de la testosterona, vamos a entender cómo hay ciertos elementos que por nuestra genética nos ayudan a ver qué herramientas van a funcionar mejor y qué herramientas no. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el tipo de entrenamiento y con cómo eso puede maximizar nuestro porcentaje, nuestra composición corporal por un lado, pero también los valores de testosterona por el otro. Entonces, si bien hay una influencia genética, la moraleja que yo le quiero dejar a la gente es, independientemente de si vos conocés tus polimorfismos, tu tendencia, y si sos una persona que por genética tiende a un valor elevado de testosterona o no, es importante que sepas que estas estrategias valen igual y que vamos a hacer un poco de hincapié o de detalle fino en aclarar cómo personalizar las herramientas cuando hablemos de ejercicio, de sueño, etcétera, para ciertas situaciones diferentes de testosterona, donde podemos de alguna manera adaptar nuestros resultados a lo que nosotros traemos de base. Entonces, es interesante. Sí, Sebas, y además, perdona que te corte, es que me parece súper interesante y quería preguntarte si podrías dar una estimación de la heredabilidad de la testosterona. Es decir, más o menos en porcentajes, en qué medida la testosterona es condicionada por nuestra genética, al igual que lo es otros factores de longevidad como el V2 Max. Es decir, para que la gente tenga una idea así, grosso modo, una vista un poco así de pájaro, ¿en qué medida la testosterona depende de tu genética? Mira, está buena la pregunta porque hay ciertos factores, hay opiniones diferentes en cuanto a si tomamos evidencia más nueva o más vieja, siempre andan por entre el 20 y el 50% de influencia genética, con lo cual yo te diría que me viro más hacia la parte más baja de porcentaje. Esto nos indica dos cosas. Una, que es muy cambiable, y otra, que esto vale para todo lo genético, es que vos tengas un gen específico o un tipo de variable genética específica, un polimorfismo específico, no es determinista y no te garantiza que vos vas a tener, no sé, baja testosterona o más riesgo de tal enfermedad. Sino que existe algo que hoy, para todo lo que tiene que ver con genética, llamamos confidence score, que es qué porcentaje de seguridad tenemos de que tal variable de tal gen nos lleve a tal resultado. Y muchas cosas genéticas que se mencionan coloquialmente en realidad tienen baja relación. Entonces, no me garantizan que tener este tipo de perfil me vaya a llevar a tener bajos valores de testosterona. Entonces, independientemente de ese porcentaje, sí es importante saber que la testosterona es algo que es súper mejorable. El VO2 Max, como vos mencionaste, también tiene un pequeño condicionamiento genético, pero es súper mejorable, y lo importante acá es que todos deberíamos mejorarlo igual, independientemente de dónde venimos y dónde estamos parados genéticamente. Lo mismo vale para testosterona. Eso por un lado, y yo creo que el elemento más relevante de todo esto, que nos ayuda a tener un pantallazo para entender realmente cuánto impacta nuestra genética y cuánto no, es esta reducción que vos seguro conocés y por ahí nuestra audiencia ya escuchó también, pero es esta reducción de 1% anual que tuvimos en los últimos 40 años del valor promedio de testosterona. ¿Por qué eso es relevante y por qué nos ayuda a entender el impacto que tiene la genética, que no es tan alto, comparativamente con el impacto de nuestros malos hábitos y de cosas que aparecieron en estos últimos 40 años? Porque si vos vas reduciendo la testosterona, si vos vas viendo que la reducción promedio de la testosterona es importante, es de un 1% anual, y que nosotros hoy a los 25 años tenemos 40% menos valores promedio que las personas de 25 hace 40 años, nos indica que no son cambios genéticos los importantes que están haciendo que la mayoría de la población tenga valores bajos. Entonces esto es relevante desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista de poder identificar las causas que realmente están haciendo esa reducción y que hacen la reducción importante, la que es significativa, la que además nos genera estrategias para reparar todo esto.
Y por otro lado, el impacto que tiene que ver con entender que la genética no es tan relevante per se, que importa, pero que no es tan relevante per se. Entonces, en el punto número 1, en estos elementos que reducen los valores de testosterona, para mí hay uno que yo quiero destacar particularmente porque yo creo que es el principal responsable. Igual vamos a hablar, me vas a dar tu opinión también, porque esto no es algo que ya esté escrito en piedra, pero vemos que lo que condice con la reducción de esos últimos 40 años de los valores de testosterona promedio de la gente es la aparición de los disruptores endocrinos. Obviamente es tu campo de especialidad, entonces hay poco de lo cual pueda incorporar que vos no conozcas, pero la realidad es que lo que vemos, para quien no conoce lo que es un disruptor endocrino, son sustancias a las cuales nosotros naturalmente estamos expuestos, que tienen que ver con muchas veces los pesticidas que se usan, con alteraciones, por ejemplo, moleculares que se generan cuando vos estás consumiendo productos derivados, en los que estás, por ejemplo, comiendo alimentos en un producto derivado del plástico. Varios factores que después en nuestro cuerpo son un grupo de moléculas que se comportan como ciertas hormonas o se unen a ciertos receptores que normalmente eran para esas hormonas. Y vemos que los disruptores endocrinos empiezan a hacer un efecto en nuestro cuerpo más similar al de los estrógenos que a la testosterona, y es una de las herramientas que empezamos a entender que reduce nuestros valores de hormonas sexuales, particularmente de la testosterona, y que lleva no solamente en el hombre a la reducción de la testosterona, sino en la mujer a desequilibrios hormonales importantes entre los estrógenos y la progesterona. Por ende, queremos tratar de evitar estos disruptores endocrinos. Yo creo que los grupos más grandes o más relevantes tienen que ver seguramente a nivel de alimentos con el glifosato como pesticida y la atracina como herbicida, que son cosas que encontramos cada vez más en productos alimenticios. Por otro lado, encontramos productos derivados del plástico con BPA, ftalatos, etcétera, que sabemos que se comportan como disruptores endocrinos. Lo que queremos ahí obviamente es evitar los derivados de plástico. Hay una cosa bastante graciosa a nivel industrial, Borja, que es que cuando nosotros vamos identificando que cosas como el BPA son perjudiciales para nuestra salud a nivel hormonal, ya empiezan a surgir un montón de productos que por marketing dicen libres de BPA y usan otros productos muy similares molecularmente, como el BPS, que todavía no tenemos evidencia, pero que es probable que en un par de años nos muestre la misma o el mismo impacto negativo sobre testosterona. Entonces, la lógica o la conducta ahí debería ser: deberíamos escaparle al uso de plástico, por lo menos en lo que tiene que ver con contacto con nuestros alimentos o con nuestras bebidas, para no estar incorporando esos microplásticos a nuestro organismo que terminan impactando negativamente en esos valores de testosterona o en esa acción de la testosterona después. Y otro de los elementos que es disruptor endocrino, que me parece que es relevante y que tiene mucho que ver con más cosas estéticas, si querés, son las benzofenonas, que normalmente solemos encontrar en protectores solares y en varios elementos más. Por ende, esos disruptores endocrinos son, a mi modo de ver, una gran kriptonita de los valores de testosterona que tenemos en nuestro cuerpo. No sé si vos querés agregar algo más. Claramente sos un tipo más experto en el impacto hormonal que van a tener estas sustancias. Es un tema apasionante, es un tema realmente pues, que ha avanzado mucho en los últimos años, ¿no? Diría los 5, 6, 7 últimos años. Hay también profesionales muy buenos pues, que están divulgando adecuadamente, divulgando mucho sobre disruptores endocrinos, como Nicolás Olea en España. Para mí el gran reto, Sebastián, en cuanto a disruptores endocrinos es, vale, las asociaciones las tenemos, ahora demostrar la causalidad en cuanto a mayor exposición a disruptores endocrinos y menor producción de testosterona en el testículo, ahí sigue estando el reto, puesto que por ética no podemos hacer ensayos clínicos en los que a un grupo administremos disruptores endocrinos y a otro grupo no, y veamos cómo se mueve su testosterona en el tiempo. Dicho esto, pues sigue siendo un factor totalmente importante y simplemente por la balanza riesgo-beneficio, ¿no? Pues conviene ya tener acciones diarias tan sencillas como airear la casa, evitar la posibilidad, pues, o sea, todo lo posible plásticos con BPA, priorizar vidrio o acero, ¿no? Incluso reducir polvo doméstico, que es vector de algunos ftalatos. Si quieres, en cuanto a protectores, pues usar más filtros físicos, aunque realmente, bueno, la mayoría de filtros químicos también son seguros, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que es innegable es que la exposición a disruptores endocrinos se ha multiplicado por mucho en muy poco tiempo. Y sí que por estudios mecanísticos y preclínicos pues sabemos que sí tienen un impacto, como tú dices, mimetizan, ¿no? Pues, o sea, tienen
una acción análoga o parcialmente análoga de receptores estrogénicos, y esto pues se traduce en menos testosterona. A veces se traduce también por ejemplo, hay aceites esenciales de lavanda que pueden generar en niños hiperprolactinemia, incluso ginecomastia, ¿no? Y eso está descrito en guías de práctica clínica. Por lo tanto, sí tiene algún efecto. El reto científico y a nivel de investigación es aquí demostrar una causalidad, pero tampoco tengo claro que tengamos que llegar a demostrar una causalidad totalmente inequívoca para tomar estas acciones, que muchas de ellas son incluso mejor para el planeta, es decir, que podríamos tomarlas ya sin pensar en nuestros niveles hormonales, simplemente pensando, ¿no?, en la ecología y en el planeta, ¿no? Entonces, sin duda es un tema apasionante. Otro que se conoce muy poco, porque este vídeo, Sebastián, yo lo voy a titular seguramente, todavía no tengo el título hecho, pero algo así como Asesinos de la testosterona. Otro factor muy menospreciados son los fármacos que bajan la testosterona, Sebas, porque se conocen que los esteroides anabólicos androgénicos pues elevan la testosterona precisamente, ¿no? Pero se conocen menos aquellos que los bajan. Y hay fármacos muy utilizados por todo el mundo que bajan realmente la testosterona. Los corticoides, que pues son los antiinflamatorios más potentes que tenemos en medicina, como sabes, cuando se utilizan a dosis altas durante suficiente tiempo, bajan la producción de testosterona por el testículo y digamos que inhiben ese eje hipotálamo hipofisis-gonadal. Los opiáceos, para el control del dolor, también anulan este eje, digamos, gonadal, y también reducen la producción de testosterona. Esto, bueno, no se utiliza o no se debería utilizar en personas sanas, ¿no? Porque realmente pues, son analgésicos potentes, pero sí se utilizan en patologías, en pacientes pues, oncológicos o pacientes con otras patologías, ¿no?, que cursan con dolor crónico, y ahí pues también hay que tener en cuenta ese impacto sobre los andrógenos. Pero también no olvidemos que los andrógenos que se utilizan con fines dopantes o con fines de estética, mal utilizan, ¿vale?, inhiben la producción natural de testosterona. Es decir, eleva la testosterona porque estamos administrando o testosterona o derivados, pero inhiben tu producción natural. Hay algunos antipsicóticos utilizados en patología psiquiátrica que también inhiben la producción de testosterona, y las estatinas no reducen directamente la testosterona, pero sí reducen el precursor, que al final es el colesterol, pues como buena hormona esteroidea. Así que también es un punto a tratar el tema de fármacos que mal utilizados tienen este efecto secundario, ¿no?, sobre pues, los niveles de hormonas sexuales. Y te quiero preguntar a ti por un factor que considero, si me dices, dime los 3 factores más importantes del vídeo de hoy. Sin duda uno de esos 3 es el siguiente, y es el sueño, los pulsos de liberación de testosterona y el sueño profundo, porque realmente la testosterona no se produce por igual a lo largo de todo el día, sino que se produce por pulsos. ¿Qué significa esto para la audiencia? Mira, efectivamente se produce por pulsos. Yo creo que la manera más fácil de mostrárselo a la audiencia es explicarles o recordarles el concepto del ciclo circadiano, el concepto del ciclo día-noche. Más allá del reloj biológico, de las cosas que van pasando en el cuerpo, el concepto lineal que tenemos que entender es que hay procesos, esos procesos tienen un momento ideal para suceder, ese momento en realidad es flexible según cómo nosotros vamos acomodando nuestro horario, básicamente, nuestro horario día-noche, pero conceptualmente la idea es la siguiente, que es, hay momentos del día donde nosotros hacemos ciertas cosas específicas, hay momentos del día donde nos concentramos más, hay momentos del día óptimos para hacer ciertos tipos de ejercicio que fluctúan, si yo dormí muy mal, fluctúan comparativamente con si yo dormí muy bien, y hay momentos del día donde hay pulsos, donde hay liberaciones de mayor cantidad de ciertas hormonas. ¿Por qué es relevante esto? Porque normalmente si yo no corrijo mi calidad de sueño, si yo no tengo una buena calidad de sueño, voy a empezar a alterar esos pulsos. Básicamente lo que nos encontramos con testosterona y con hormona de crecimiento es que los pulsos de liberación, donde se libera la gran mayoría de esa liberación diaria de testosterona y hormona de crecimiento, suceden normalmente en la primera mitad del sueño. Esa primera mitad de esas primeras 4 horas, si querés, en alguien que teóricamente duerme 8 horas, aunque probablemente no suceda en la mayoría de nosotros, se condicen con ciertos procesos y con ciertos horarios. ¿Qué significa esto? Significa que si yo rompo mi ciclo circadiano, si yo muevo mis horarios a muy tarde, por ahí duermo las mismas 8 horas, pero como soy DJ y me acuesto a las 6 de la mañana,
desplazo este proceso y los pulsos de liberación de esas hormonas son menores. Nosotros tenemos ciertos procesos moleculares que nos ayudan a ir regulando ese ciclo circadiano, uno de los cuales es SIRT1, varios elementos que tienen que ver con longevidad. Entonces, entender esos procesos es importante porque si yo alineo mi reloj biológico con lo que debería ser lo más ideal posible, ayudo a que mi pulso de liberación sea lo mayor posible según mi característica de hábitos, de estilo de vida, de genética, de todos los factores que estuvimos hablando hasta ahora y los que vamos a seguir hablando. Entonces el juego un poco dentro de la maximización de esto es cómo podemos alinear nuestro ciclo circadiano con lo que nosotros necesitamos para ir logrando que cuando generemos esos pulsos de liberación de testosterona sucedan en la mayor cantidad posible. Y el ejemplo de esto es importante porque si yo me duermo muy tarde, el pulso de liberación normalmente sucede a las 2, 3 horas de haberme dormido. Si yo me duermo muy tarde, ese pulso es bastante menor. Entonces, es algo que yo no quiero hacer, perderme esos pulsos, porque estoy perdiéndome la mayoría del beneficio ligado a la testosterona que voy a obtener. Y para eso, el consejo sería no solamente optimizar la calidad del sueño, sino pensar más específicamente en optimizar la calidad del sueño alineada con lo que tiene que ver con sueño profundo. Viste, hay consejos que van a mejorar calidad de sueño profundo, hay consejos que van a mejorar calidad de sueño REM, hay consejos que van a mejorar la cantidad de tiempo que pasamos dormidos. Entonces, enfriar la cama, hacer una rutina de sueño que me ayude a quedarme dormido en el horario correcto. Yo insisto mucho en los hábitos que ayudan a que vos mantengas la consistencia del sueño a lo largo de los días. Entonces, sin entrar demasiado profundo en sueño, te diría que los dos consejos más importantes que tienen que ver con la optimización de los valores de testosterona dentro de estos pulsos que generamos cuando nos vamos a dormir, uno es sin duda la consistencia en el horario del sueño, que es algo muy difícil para la gente, pero es algo gratuito, es algo fácil de resolver, es algo que si yo tengo que corregir una sola cosa de sueño, corregiría esa, que es a qué hora me voy a dormir y a qué hora me levanto, para estar lo más alineado posible con ese ciclo circadiano. Lo que no queremos es irte a dormir a las 10 de la noche los días de semana porque te levantas muy temprano para ir a trabajar e irte a dormir a las 4 de la mañana porque vas de fiesta a los fines de semana porque estamos generando un jet lag constantemente en nuestro cuerpo, básicamente. Sí. Entonces, queremos optimizar eso y queremos optimizar sueño profundo todo lo posible, que ahí va todo lo que tiene que ver con cama fría, con rutina de sueño antes de dormir, con la liberación de la temperatura corporal y varios factores más. Eso es lo principal, si querés. Y hay un proceso que es muy interesante de lo que es testosterona, que se está viendo de manera muy anecdótica hoy, falta evidencia, es cómo podemos optimizar nuestro ciclo circadiano y nuestro ejercicio y todo lo demás según nuestra deuda de sueño. Entonces, según no dormiste todo lo que deberías básicamente el día anterior, entonces según tu deuda de sueño, qué momento es ideal, por ejemplo, para que vos hagas ejercicio, para que vos te concentres más, y todo eso ayuda, teóricamente, todavía no tenemos la evidencia, a mejorar estos niveles de testosterona. Es interesante porque es bastante corregible todo lo que tiene que ver con sueño y testosterona. Y además te agrego una cosa que si querés podemos mencionar después, o te la dejo para subirla al video, que es que cuando nosotros no dormimos lo suficiente y cuando estamos más desalineados a ese ciclo circadiano, vamos a alterar una de las cosas que tiene que ver con los fármacos que vos mencionabas, que es el cortisol, que son nuestro nivel de cortisol en sangre, que es una hormona relacionada con estrés y que obviamente tiene que ver con los corticoides que mencionaba Borja antes, y que obviamente funciona como, si querés, otra de las kriptonitas o de los elementos que disminuye a los valores de testosterona. Y es relevante porque si vos optimizás todo lo que estamos hablando en este video, se puede lograr altos valores de testosterona con muy altos valores de cortisol. Borja, yo tengo 26 de cortisol. Depende del laboratorio obviamente, de los valores normales, pero para quien no sabe los valores normales, hasta 16, hasta 20 en algunos laboratorios se toma como límite alto el cortisol, con lo cual se puede tener altos niveles de estrés y altos niveles de testosterona a la vez. Dicho esto, no sé si querés mencionarnos vos cuál es el impacto y cómo luchan entre ellos la testosterona y las hormonas anabólicas en general contra los efectos en realidad del cortisol y de las hormonas ligadas al cortisol. Claro. A ver, idealmente, siguiendo con tu ejemplo personal, probablemente tengas 26, 25, 24, pero en el pico matutino, porque el cortisol, al igual que la testosterona, es una hormona circadiana y sería
sí que es verdad que está en el límite alto, pero sería casi normal a las 8 de la mañana. Lo que sería muy patológico es que tuvieras esa cantidad de cortisol pues a la 1 de la noche, ¿no? En ese caso, lo que has dicho es correcto, son hormonas contrapuestas. Lo que tiene que entender el público es que el cortisol es una hormona catabólica, la testosterona es la principal hormona anabólica, ¿vale? Entonces, funcionan de cierta forma de forma contrapuesta, valga la redundancia, de manera que estados de estrés sostenido, donde hay mucha hiperactividad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, reduce la actividad del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, es decir, a mucho cortisol, por lo general menos testosterona, ¿vale? Y es la razón fundamental por la que pues estrés crónico, y no solo estrés psíquico, sino estrés, por ejemplo, de estar ingresado en una unidad de cuidados intensivos por una enfermedad o por un accidente de tráfico. Estados de enfermedad o estados de hipercortisolemia, por la causa que sea, reducen pues la producción de hormonas sexuales, y esto tiene mucho sentido evolutivo, porque si estamos sobreviviendo, si estamos luchando por nuestra vida o si estamos en una situación de amenaza percibida o real, lo último que le interesa a nuestra biología es procrear o reproducirse, ¿no? Es decir, esto es algo que debe necesariamente ocurrir en un ambiente de seguridad, puesto que la reproducción y la crianza deben existir en un ambiente de tranquilidad, de parasimpático y no de simpático, por lo que suelen ser dos ejes contrapuestos, ¿no? Evidentemente, pues vivimos en una sociedad hipercortisolémica, ¿no? Vivimos en una sociedad donde el simpático está por las nubes, el parasimpático está hipotónico, está totalmente bajo, y esto contribuye aún más a ese declive poblacional en la producción de hormonas sexuales, ¿no? Ese es un punto muy, muy clave, pero bueno, como tú decías, se puede tener... O sea, creo que el mensaje para la audiencia sería: se puede tener buenos niveles de cortisol cuando corresponde y buenos niveles de testosterona cuando corresponde, ¿vale? El tener siempre a todas horas mucho cortisol y mucha testosterona no suele ser, o sea, no es saludable y no suele ser lo habitual. Si quieres, enlazamos, Sebas, con nutrición, porque yo creo que otro punto a matizar, y muy confundido por mucha gente, es el tema de la proteína. Eso te iba a preguntar, justamente. Claro. Está claro que hay efectos de los diferentes elementos que van a socavar tu producción de testosterona. Y hay un aspecto nutricional que es clave, que tiene que ver con cómo los diferentes macros y los diferentes micros, los macronutrientes y los micronutrientes, afectan a esa producción. Y hay uno que se ve cada vez más, que tiene que ver con cómo las dietas bajas en proteína afectan negativamente a esta producción de testosterona. Entonces, te quería preguntar un poco qué es lo que ves vos en términos de pacientes o personas que empiezan a tener baja testosterona por no estar consumiendo las proteínas suficientes. Y te iba a preguntar también cuál consideras vos que es el rango, que es algo que normalmente la audiencia pregunta, cuál consideras que es el rango ideal, porque acá hay efectos contrapuestos, de consumo de proteína correlacionado con estimular lo máximo posible la testosterona, pero también con longevidad. Pues mira, muy buena pregunta, porque hay errores por abajo y por encima. Rara vez veo personas que no producen suficiente testosterona por un consumo bajo de proteína. Piensa que, como hemos dicho, la precursora de la testosterona es el colesterol, es una hormona esteroidea, a diferencia de otras hormonas peptídicas que sí requieren aminoácidos para su síntesis. Y fíjate, el error contrario también es muy frecuente, Sebas. Al final lo que ocurre es que mucha población, sobre todo población fitness, ve a los culturistas, ve su masa muscular, ve su consumo de proteína, que es elevadísimo, y piensa que consumiendo más proteína pues va a tener más testosterona y se va a poner como ellos. Esto es un error realmente, un error de libro, puesto que consumos muy elevados de proteína, pues hablo de por encima de los 2 gramos kilo y día, desplazan otros nutrientes muy importantes para el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, como pueden ser los carbohidratos o como puede ser la energía, las calorías suficientes. O sea, si tú consumes una cantidad elevadísima de proteína, al final lo que te va a costar es meter energía suficiente y meter carbohidratos suficientes, que sí tienen un impacto en la producción de hormonas sexuales, sobre todo los carbohidratos. Mira, el eje hipotálamo-hipófisis gonadal es muy sensible a 2 cosas a nivel nutricional: al déficit calórico sostenido, es decir, cuanto más grave el déficit calórico y más sostenido en el tiempo, menor producción de testosterona.
¿Qué quiere decir esto? Pues si haces un día 24 horas de ayuno, no te va a pasar absolutamente nada y te vas a recuperar. Pero si haces un ayuno de 7 días, ya te digo yo que se va a ver comprometido tu producción de hormonas sexuales. Aquí hay que puntualizar que el sistema reproductor del varón es más resiliente al déficit energético que el de la mujer. La mujer tiene problemas en cuanto a hormonas sexuales antes con el déficit calórico. Por eso la menorrea hipotalámica o funcional es más prevalente en la mujer. Y otra cosa que también tiene un impacto directo sobre la producción de testosterona es el consumo de carbohidratos, ¿vale? Los carbohidratos señalizan a nivel hipotalámico el inicio de la producción de GnRH, por mecanismos complejos que no vamos a mencionar, y la GnRH pues es la que estimula la hipófisis, la LH, la FSH, que a su vez estimulan la espermatogénesis y la producción de testosterona en el testículo. Y cuando no consumimos suficientes carbohidratos, sobre todo en una situación de estrés, mucho entrenamiento, mucha demanda psicofísica, pues también se puede reducir la producción de testosterona. Es por eso que las dietas cetogénicas como herramienta puntual pueden funcionar muy bien, sobre todo porque a veces esas herramientas se dan en personas que tienen obesidad o que tienen sobrepeso, y es mayor el beneficio de corregir la obesidad que el posible perjuicio que puede causar el reducir los carbohidratos, ¿no? Pero en una persona muy deportista, con un porcentaje de grasa bajo, con muchas horas de entreno al día, no le va a beneficiar en absoluto el hacer una dieta cetogénica en cuanto a la testosterona. Entonces, bueno, son 2 puntos muy importantes y te paso la pelota, Sebas, preguntándote por esos micronutrientes. Vitamina D, magnesio, zinc, boro, el que quieras mencionar. Mira, vos sabés que hay 2 cosas que me parecen súper relevantes. Una es que la gente entienda, a veces nosotros hablando de diferentes temas metemos diferentes informaciones y muchas veces la gente no sabe que hay la conducta correcta o la estrategia ideal depende de tu objetivo, básicamente. Y es interesante esto porque vos hablaste del escenario donde bajar de peso sí sirve haciendo una dieta específica, no importa si afecta negativamente la testosterona, porque el beneficio va a ser mayor por bajar de peso, y esa misma regla, esa misma estrategia, ese mismo camino no sirve en una persona que ya está en peso, que ya es atleta, hace el ejercicio suficiente, etc. Y es muy interesante porque vos hablaste antes de la composición corporal y la gente se olvida, a veces busca la ventaja, y te aclaro esto por qué. Porque a veces busca la ventaja desde el punto de vista de los suplementos y los micronutrientes específicos para maximizar la testosterona, sin entender que si yo tengo un alto porcentaje de grasa en mi cuerpo, si yo tengo 30-40% de grasa corporal, la aromatasa, que es esa enzima que está actuando en nuestra grasa, va a seguir actuando y va a seguir transformando testosterona que nosotros podamos producir en estrógenos en nuestro organismo. Entonces, desde un punto de vista de prioridades, les diría que lo que menciona Borja acá es prioridad número 1, que tiene que ver con reducir el porcentaje de grasa corporal de nuestro cuerpo, incluso sabiendo, como dijo Borja recién, que la reducción calórica es algo que va a afectar negativamente a la producción de testosterona, pero es una situación pasajera. Primero estoy haciendo lo que tengo que hacer para reducir el porcentaje de grasa, luego optimizo otros aspectos, como los que voy a decir ahora, que tienen que ver con la producción de testosterona. ¿Qué se ve básicamente? Si uno quiere una estrategia que tenga un orden. Primero me organizo a nivel calórico, eso quiere decir que si tengo un porcentaje de grasa alto, lo reparo. Después priorizo estos macronutrientes de los que hablaba Borja antes, entendiendo el equilibrio, entendiendo, como decía Borja, que el exceso calórico proveniente de proteínas no siempre me va a servir específicamente. Y después, recién después de haber hecho eso, me centro en los micronutrientes. Los micronutrientes, básicamente nosotros tenemos un requerimiento diario. El requerimiento diario de todas estas vitaminas y minerales, si nosotros no lo cumplimos, empieza a impactar negativamente en los procesos para los cuales nosotros necesitamos estas sustancias. Y lo que se vio con respecto a los valores de testosterona es que están bastante anclados a el déficit que podamos hacer de ciertas sustancias. Pero hay un punto muy importante que tiene que ver con hasta cuándo me sirve usar micronutrientes para elevar los valores de testosterona. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es que usar micronutrientes, usar básicamente los más relacionados con testosterona, que son magnesio, zinc, boro y vitamina D, y le voy a agregar creatina, y te dejo una pregunta, Borja, sobre creatina para después, pero entendiendo estos elementos, lo que vemos es que usarlos aumenta los valores de testosterona. Pero la importancia acá está en que los aumenta solo si yo tengo déficit.
Si yo tengo un buen Claro. valor de magnesio a nivel funcional, no estoy haciendo un déficit, no estoy haciendo síntomas de déficit de magnesio, etcétera, es muy raro que el magnesio vaya a aumentar mi valor de testosterona. Entonces, no es una cuestión de decir yo voy a conseguir un suplemento de magnesio o de zinc que va a elevar los valores, sino de entender de manera cotidiana si yo estoy haciendo déficit nutricional porque veo que mi dieta es baja en esos nutrientes, porque hice un análisis de sangre, por la razón que fuere, y a partir de ahí utilizarlos. Yo en su momento tuve bastante buenos resultados, tanto en pacientes como en mi caso personal, porque tenía déficit de estas sustancias, y a veces en conjunto puede llegar a encontrar un aumento importante de la testosterona, pero se suele ver, y esto es importante de aclarar, se suele ver en pacientes que tienen bajos valores per se, que tienen muy bajos valores de esos micronutrientes, y por ejemplo reparar un déficit de magnesio te puede llegar a dar, dependiendo del nivel de gravedad, hasta un 30% de elevación de los valores de testosterona en sangre, pero porque tenías un muy bajo valor. Entonces, lo que tenemos que aclarar es eso. El objetivo acá es asegurarte, uno, de que estás cumpliendo con esa cuota de micronutrientes. Boro es más raro, si querés, y boro tiene un poco de evidencia, no sé si lo escucharon antes, pero básicamente el boro tiene una evidencia un poco más contradictoria que los demás, porque históricamente en los estudios que trataban de ver si usar boro aumentaba los valores de testosterona, se usaban dosis muy diferentes a las recomendadas hoy en día, que son más elevadas, que son hasta de 10 miligramos. Entonces lo dejo un poco más en una condición un poco más flexible de no saber realmente cuál es el impacto, pero con magnesio, con zinc y con vitamina D son un poco más claros. Aclarado eso, te pregunto tu opinión, Borja, sobre el impacto de la creatina a todo esto. ¿Por qué si considerás que tiene un impacto positivo en la testosterona? Si la recomendás como tal, y cuál es la dosis, hoy que se habla de megadosis de creatina, cuál es la dosis que vos recomendarías en estas circunstancias. Sí, la creatina, el suplemento que siempre estará de moda, es decir, el suplemento evergreen. Mira, la creatina realmente, me imagino que me lo preguntas pues por la polémica de la DHT, el estudio concreto en rugbyers que vio que elevaban DHT y supuestamente pues generaban mayor alopecia. No, realmente se han repetido ese tipo de estudio en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos 20 años. Se ha visto que la creatina como tal, que es un tripéptido, realmente pues una combinación de 3 aminoácidos, no tiene un impacto hormonal directo, es decir, no eleva testosterona directamente y por lo tanto no eleva DHT. Si elevase testosterona, pues se elevaría también la DHT por el metabolismo de la testosterona, ¿no? A DHT. Pero no es una sustancia hormonal, no es una sustancia, realmente la creatina es un sustrato energético, es decir, se parece más a la glucosa o a los ácidos grasos que a la testosterona o a cualquier sustancia hormonal. Entonces no eleva directamente hormonas. Dicho esto, ¿la recomiendo? Sí, la recomiendo, pero para mejorar el rendimiento. Es decir, si tiene algún impacto a largo plazo la creatina en testosterona es porque te ayuda a mejorar el rendimiento en el gimnasio o en tu deporte, no tiene por qué ser en el gimnasio. La megadosis de creatina, que ahora se ha puesto muy de moda y es interesante estudiarla, empieza a aparecer cierta evidencia de que parece que para saturar depósitos cerebrales de creatina necesitamos dosis más elevadas. Todo lo que llega al cerebro, parece que cuesta más que llegue al cerebro que a otros tejidos, ¿no? Esto ocurre con otras sustancias también el magnesio, por ejemplo. Entonces, pues hay algunos autores que proponen, sobre todo en déficits cognitivos, enfermedad neurodegenerativa, o para potenciar la capacidad cognitiva, que necesitamos dosis de 20, 25, incluso 30 gramos al día de creatina, que sigue siendo una hipótesis, es una evidencia muy preliminar. En cuanto a rendimiento físico, en cuanto a rendimiento de gimnasio, aumento de repeticiones, aumento de intensidad, con la dosis habitual vamos a conseguir resultados, no hace falta. La megadosis que conseguiría, una dosis de 10, de 15, de 20 gramos al día, pues conseguiría que satures tus depósitos antes. Es decir, lo que antes te costaba 3, 4 semanas, lo vas a conseguir en la primera semana, si eres capaz de tomar dosis tan altas, ¿no? En esa semana. Pero Borja, no hay mucho más, y revisé este tema hace poquito para un vídeo. muy bien, muy bien. Es importante aclararlo porque son temas que por alguna razón se vuelven temas de tendencia y la gente empieza a preguntarlo. Entonces es interesante aclarar eso. Y es interesante también ser un poco más paciente con respecto a la información. A veces la información se transforma en videos y en contenido popular en redes mucho antes de lo que es comprobada a nivel de estudios. Por eso es importante ser un poco más cuidadoso. Vos mencionaste algo
que yo no quería dejar de aclarar, que tiene que ver con la DHT. Y es una pregunta que cualquier persona que tiene caída de cabello y que tiene alopecia androgenética, por lo menos que es el 90% de los hombres que tienen caída de cabello y el 40% de las mujeres que tienen caída de cabello tienen este mecanismo. Entonces es un mecanismo que asociamos a la DHT históricamente y no quería dejar de aclararlo en la testosterona, porque naturalmente cuál es la línea de pensamiento, que afortunadamente no es tan así, pero la línea de pensamiento de mucha gente, es que si aumenta los valores de testosterona, naturalmente va a llevar a más caída de cabello. Sobre todo si tiene este tipo de alopecia, porque va a decir, bueno, más testosterona significa más transformación de testosterona en DHT por las 5-alfa reductasas y por ende más efecto de caída de cabello después en cuero cabelludo. Entonces es importante aclarar 2 o 3 cosas antes de preocuparnos innecesariamente por esto. ¿Por qué? Uno, porque lo que vemos en estudios con respecto a caída de cabello es que no es tan relevante los valores de DHT que yo tengo en sangre, sino lo que yo tengo en cuero cabelludo para relacionarlo con caída de cabello. Número 1. Número 2, de la misma manera que hay elementos genéticos que van a alterar nuestros valores de testosterona, hay elementos genéticos que van a alterar nuestra tendencia a generar caída de cabello. Esos elementos, en el caso de la caída de cabello, son bastante más importantes, pesan bastante más que los elementos genéticos que alteraban cosas como el coeficiente intelectual o los valores de testosterona. Por ende, son más relevantes, pasa más por ese lado. Y número 3, hay un montón de opciones de tratamiento donde realmente el beneficio va a ser más importante en términos de calidad de vida, de envejecimiento, de fragilidad en el envejecimiento, por elevar la testosterona comparativamente con no elevarla si yo ya estoy haciendo un tratamiento para caída de cabello. Entonces no quería dejar de aclarar eso. Me parece que el elemento principal acá es, vale la pena hacer las cosas bien para aumentar la testosterona, incluso por otros beneficios que no están ligados a testosterona. Pensá, si querés, en reducción del estrés, en eliminar los disruptores endocrinos, en mejorar la calidad del sueño y todo lo que venimos hablando, o la corrección nutricional. Más allá de los beneficios de testosterona, hay otros beneficios por los cuales vale la pena dar esos pasos. Así que no quería dejar de mencionarlo antes de meternos más a fondo en la parte de ejercicio y de estos debates, porque siempre la evidencia, no sé si tu experiencia es la misma, Borja, pero siempre la evidencia con el aumento de la testosterona ligada a ejercicio es pobre. No termina de convencernos, o pareciese que es un aumento, pero que es temporal, que sube por haber hecho ejercicio y después baja. Entonces, un poco quería escuchar tu opinión con respecto a cuál es el impacto del ejercicio, tanto aeróbico como muscular, en los valores de testosterona, más allá de que obviamente tenga sentido hacerlo por esta y por muchas otras razones. Efectivamente, como tú dices, es difícil de estudiar el impacto directo del entrenamiento en la testosterona, y si hay una elevación, que la hay, es un pico no demasiado grande, la gente piensa que magnifica mucho este pico, post-entrenamiento de alta intensidad y de fuerza, ¿vale? Este pico no dura más de 45 minutos, 1 hora, y es un pico que realmente, pues, más allá del subidón, no condiciona a largo plazo, pues, ni la síntesis proteica muscular, ni nada más. Lo que sí es interesante a nivel de entrenamiento de fuerza es el efecto sensibilizando a andrógenos sobre el receptor de andrógenos. Porque siempre hablamos de testosterona, pero la testosterona se tiene que unir a algo para ejercer una acción biológica, y se tiene que unir a su receptor, al receptor de andrógenos. Y el receptor de andrógenos tiene una sensibilidad que en buena medida está condicionado por la genética. Por eso hay 2 personas que pueden tener la testosterona en 500 y uno puede tener, pues, síntomas y otro no, o uno puede tener mucha más fuerza o mucho más efectos androgénicos que otro. Y estas diferencias surgen por las diferencias en sensibilidad o resistencia a los andrógenos. Pues de las pocas cosas que podemos hacer que no depende de nuestra genética para sensibilizarnos a andrógenos es precisamente entrenar fuerza. Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza tiene que ser básico si queremos mejorar esto. ¿Qué tipo de entrenamiento de fuerza? Bueno, siempre se hablan de los movimientos compuestos, multiarticulares, que involucran mucho más tejido contráctil, tipo peso muerto, sentadilla, dominada, más allá de, pues, la flexión de codo, un curl de bíceps, ¿no? Porque tiene un impacto neurohormonal mayor. Pero realmente esto no es tan relevante al final. Lo importante en cuanto al entrenamiento de fuerza, pues, es que tenga la intensidad suficiente, involucre todos los grupos musculares para que tengas un crecimiento de la masa muscular, una hipertrofia y sobre todo una masa muscular funcional y esa fuerza y esa potencia desarrollada, ¿no? El endurance.
la gente piensa, bueno, y si a mí me gusta el endurance o si yo tengo el objetivo por longevidad, porque he escuchado al doctor La Rosa de que hay que elevar el V2 Max, si yo tengo ese objetivo, ¿va a ir en contra de mi testosterona? Pues no siempre que hagas las cosas bien. Lo que ocurre es que lo que hay que hacer para elevar mucho el V2 Max va en contra de lo que hay que hacer para hipertrofiar mucho. 100%. Si tú quieres tener un V2 Max en 65, vas a tener que pasar horas y horas y horas y horas entrenando y lamentablemente pues vas a perder masa muscular o no vas a poder hipertrofiar pues a nivel de un culturista o a nivel de alguien pues, que tiene muy buena masa muscular, ¿no? Pero eso no quiere decir que ajustando a volúmenes de entrenamiento no puedas tener una testosterona elevada o en el tercil superior del rango de normalidad. Aquí el único problema, ya lo hemos mencionado antes, sería en deportistas de endurance, sobre todo mujeres, porque ellas se ven mucho más afectadas, con el llamado RED-S, que es el síndrome de baja disponibilidad energética. Deportistas de endurance tipo triatletas, Ironman o a veces ultramaratones simplemente a carrera, pues tienen un volumen de entrenamiento tan elevado y unas necesidades calóricas tan elevadas que muchas veces entran en esa falta de disponibilidad energética para los tejidos metabólicamente activos, que solo se puede corregir comiendo más, no hay ninguna otra forma, ¿no? O gastando menos en este caso. Así que esa sería la única vía que veo amenazante para los niveles de testosterona de alguien que hace mucho endurance. Pero se puede tener buenos niveles de testosterona haciendo endurance y además hay un modelo de atleta que no es nuevo ni mucho menos, pero sí que tiene mucho marketing últimamente, que es el atleta híbrido, que precisamente quiere compaginar lo mejor de ambos mundos y que me parece la opción más acertada, es a lo que yo personalmente intento acercarme. Bueno, este año hice varias ultras, carreras de hasta 100 kilómetros, pero también entrenando fuerza pues semanalmente y al final intentando optimizar la parte de fuerza, la parte de V2 Max, la parte de equilibrio y propiocepción. Yo creo que los que somos ambiciosos con nuestra salud y sobre todo los que divulgamos en longevidad, debe ser ese el mensaje, ¿no? El mensaje debe ser: hay que hacerlo todo, lo siento, no vas a ser el mejor en nada, es decir, no vas a tener un peso muerto de 350 kilos, ni tampoco vas a ser el más rápido en la maratón, pero vas a ser bueno en muchas cosas y por ahí es donde vas a conseguir mejores resultados en longevidad y calidad de vida sobre todo. 100%, Borja, la verdad es 100% de acuerdo. Me parece que los elementos acá son ambos, realmente. Es más, te incluyo otras características como flexibilidad y movilidad, también como elementos claves para longevidad, con lo cual trabajar en todo a la vez es difícil. Entendemos todos, Borja y yo, si lo practicamos, entendemos más que nadie que es difícil y que es complejo hacerse el tiempo para eso. Coincido en el hecho de que agregar volumen de entrenamiento para aumentar el VO2 Max en general disminuye nuestra propia capacidad de generar más o desarrollar más masa muscular. Es algo que veo yo en mi cuerpo, si querés, en un ejemplo más que claro. Y el otro elemento, por el cual me parece interesante aclararle al público cosas con respecto al ejercicio, es que no hay que olvidarse de que hay herramientas o que hay factores de los cuales depende nuestro resultado que son un poco más difíciles de aclarar. Hay un estudio nuevo que yo hace poco mencioné con lo que tiene que ver con genética y los resultados a nivel muscular, donde prueban el resultado de un grupo de personas, básicamente hombres y mujeres de distintos rangos etarios, entrenando un solo brazo, por un solo bíceps si querés, por 12 semanas y probando después el desarrollo de masa muscular, el aumento de fuerza y varias características más. Entonces, es interesante ¿por qué? Porque si bien ejercicio tenemos que hacer todos, no tenemos un perfil genético para tener los mismos resultados. El perfil genético depende de tu tendencia a la hipertrofia, depende de tu respuesta, de tu nivel de energía, depende de tus valores de testosterona, de varios factores más, pero lo que quiero que la gente entienda es que hay un abanico de posibilidades, un rango, si querés, de curva de distribución normal de resultados que alguien puede llegar a tener por hacer 12 semanas de ejercicio levantando pesas para hacer bíceps, donde hay gente que tuvo crecimiento negativo
sea, pérdida de tamaño de masa muscular por esta cuestión de la disponibilidad de energía, por todo lo que planteabas vos, Borja, antes, y hay gente que tuvo un crecimiento del 50% de su volumen muscular. Entonces es importante entender cuáles son nuestros resultados, cuál es la expectativa normal, cuáles son las variables que influyen, para entender realmente cuando queremos, tanto si querés ser un atleta híbrido, como si querés aumentar tu testosterona, como si simplemente querés estar más sano y frenar la pérdida de masa muscular que vos vas a tener en la vejez. En todas estas condiciones vale la pena ir entendiendo todas las variables que influyen y más que nada entendiendo cuál es el resultado esperable para vos, porque de alguna manera condiciona el nivel de ejercicio al cual estamos dispuestos a meterle. Si querés te doy un ejemplo personal de eso, Borja. En mi caso, ya teniendo el conocimiento de que genéticamente estoy más adaptado a ejercicio de endurance que a ejercicio muscular de fuerza, sí te tengo que decir que tengo un bias y que me fui más para el lado aeróbico y de desarrollo de VO2 max, porque es lo que, si querés, al cuerpo le sale bien, que el desarrollo de masa muscular, que está obviamente mal. Necesitamos los dos, claramente. Y dicho esto, no sé si hay algún tipo de recomendación de rutina de entrenamientos que vos digas en cuanto a cantidad, porque hay un tema también de la misma manera que hay un tema que tiene que ver con la cantidad de ejercicio aeróbico que deberíamos hacer, hay un tema con la cantidad de ejercicio muscular. ¿Vos tenés identificado, por lo menos en tu experiencia, una recomendación general que tengas teniendo en cuenta valores de testosterona para decir, bueno, conviene hacer esta cantidad de ejercicio muscular por semana y esta cantidad de ejercicio aeróbico por semana? Sí, es todo muy adaptable a cada persona, pero realmente a mí me gusta recomendar al menos 3 estímulos de fuerza a la semana y capaz que si la persona pues parte de una sarcopenia, si parte de una situación muscular subóptima, pues incluso 4, pero bueno, en general 3 estímulos de fuerza a la semana, al menos 2 estímulos de zona 2 de unos 60 minutos a la semana y también unos 2 estímulos de un aderezo de alta intensidad de 10-15 minutos a la semana. Esto se puede optimizar muchísimo más. Evidentemente, si te estás preparando una maratón, tendrás que hacer más volumen de base aeróbica y más de 2 estímulos, ¿no? Pero, o si eres crossfitter, pues tendrás que meter más alta intensidad. Pero con vistas a longevidad, pues me gusta al menos 3 sesiones de unos 45 minutos de fuerza. En mi caso yo hago cuerpo completo y realmente pues como no busco principalmente hipertrofia, lo que busco sobre todo es fuerza máxima, pues trabajo cuerpo completo y intento que mínimo sean unas 3 sesiones a la semana. Después, en cuanto a la zona 2, para base aeróbica, pues intento variar, ¿no? A veces corro, a veces hago remo, a veces hago la escaladora, la máquina con escaleras, a veces salgo al monte, a veces variar, básicamente. Y en cuanto a la alta intensidad, aquí la gente se confunde mucho, pero la alta intensidad no debería ser la base del entrenamiento. Debería añadir pues el extra, ¿no? De pues no más de 30, 45 minutos, pero de muy alta intensidad, porque esa es otra. Hay mucha gente que piensa que entrena a alta intensidad o que dice que entrena a alta intensidad y realmente no pasa de una zona 3 alta o Claro. 4 baja y realmente la alta intensidad es alta intensidad porque se puede mantener muy poco tiempo. Es 100%. Aparte hay un tema que a mí me funciona bastante bien para rematar la alta intensidad una sola vez, el protocolo nórdico, que es bastante tiempo para la gente. Muchas veces acostumbra a pensar en el HIIT y en la alta intensidad en 30 segundos, 1 minuto de ejercicio al máximo, aguantar 4 minutos como en el protocolo nórdico en alta intensidad. Durísimo. Claro, es durísimo y además hay algo que es un factor que es muy interesante, que es no esperamos el mismo nivel de frecuencia cardíaca en alguien que está haciendo 30 segundos a su máxima velocidad o 1 minuto a su máxima velocidad que en alguien que está aguantando 4 minutos. Buscamos, obviamente, no sería sostenible que vos trates al mismo nivel de esfuerzo de hacer ambas porque no durarías esos 4 minutos. Entonces, es un gran parámetro que sirve mucho para VO2 max, pero que, como dice Borja, tiene su límite desde un punto de vista de conveniencia y de cantidad semanal, sobre todo si uno quiere ser eficiente. Yo hay un modelo de eficiencia que me va bastante bien, que no es para todo el mundo, pero lo dejo como consejo, que es que me funciona bastante bien caminar al trabajo con chaleco de peso, haciendo racking. Porque normalmente hay algo de inclinación, hay peso cargado, entonces eso aumenta tu frecuencia cardíaca, tiene la parte negativa de la transpiración, pero es una manera interesante y eficiente del uso del tiempo como para decir, bueno, estoy agregando algo de zona 2 todos los días con un pequeño beneficio muscular por estar cargando el peso que no deja de ser interesante desde un punto de vista de longevidad y de composición corporal. Dicho esto, Borja, la primera pregunta es,
me parece que lo que está bueno que nosotros agreguemos a la gente es un poco aclarar la utilidad, sobre todo de lo que tiene más marketing para testosterona, que es la suplementación. Yo creo que un poco le adelanto a la gente que mi visión va a ser que la suplementación debería ser algo súper excepcional y nunca debería ser la base estructural a partir de la cual nosotros aumentamos los valores de testosterona, pero se habla de suplementación con ashwagandha, se habla obviamente de otros productos como Gihalit, Toncata-Li, que son cosas que yo particularmente no recomiendo, se habla de vitamina D, se habla de los pre-workout también, con cafeína y con varios elementos más. No sé si vos querés agregar tu opinión sobre estos diferentes suplementos, si hay alguno que vos digas, este me sirve, este no me sirve, o este te ha dado resultado o no te ha dado resultado. Los T-Boosters, que son todos los que han mencionado, el Shilajit, el Ginseng, el Toncata-Li y demás, solo tienen algo de evidencia cuando partimos de niveles bajos de testosterona. Exacto. Que normalmente están causados por causas secundarias como estrés crónico, ¿no? Ahí pueden elevar, pues, nunca en los estudios hay más de un 15 o 20%, incluso los estudios patrocinados por dicho suplemento, o sea que realmente el efecto es muy pequeño, el tamaño del efecto es pequeño y en personas que tienen la testosterona normal no suelen tener efecto, ¿vale? Entonces realmente pasa un poco como con la corrección de micronutrientes, solo si estás mal te van a hacer algo y si estás mal realmente, primero tienes que corregir los factores secundarios que te están haciendo que caiga tu testosterona, sueño, estrés, mala nutrición. Y segundo, si realmente estás mal por un problema hormonal, sí que debes tratarte farmacológicamente con testosterona. Que si quieres, pues hablamos un poco de la TRT, mi visión sobre la TRT y lo que yo concibo, porque es un tema que realmente es muy polémico. Es muy polémico y con razón. A ver, Sebas, aquí lo que ocurre es que... Yo te voy a agregar una cosa antes de que empieces a hablar, Sí, Borja, sí, dime. que es, en la TRT particularmente, a mí me interesa, siendo que mi objetivo puntual es longevidad, y obviamente entiendo que hay gente que tiene diferentes objetivos, hay beneficios clínicos muy claros que ahora los vas a mencionar porque tienes mucha más experiencia que yo, pero yo siempre traigo a colación los estudios con respecto a los valores de testosterona, también que son en ratones y no en humanos, pero como el impacto de mayores valores de testosterona, de valores sobre todo superiores a lo normal, impacta negativamente en expectativa de vida. Entonces es algo muy interesante porque está esta contradicción que vos decías. Perdóname. Claro, no, totalmente. Y el modelo de estudio más claro que tenemos respecto a lo que dices son los culturistas no naturales, evidentemente, que tienen el culturismo no natural es uno de los pocos deportes que reduce la esperanza de vida cuando normalmente se eleva, ¿no?, con el deporte. O sea, es un ejemplo clarísimo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que niveles muy por encima del rango superior de normalidad y muy por debajo acortan la esperanza de vida y deben ser los altos evitados y los bajos corregidos, ¿no? O sea, ahí no hay duda realmente. Cuando una persona tiene un nivel bajo de testosterona porque tiene pues un prolactinoma o tiene un hipogonadismo pues por una causa la que sea hormonal, pues hay que corregírselo con testosterona de una forma adecuada y eso lo llevamos haciendo los endocrinos siempre, desde que existe la especialidad y desde que existe se puede aplicar testosterona exógena, ¿no? Ahora aquí la duda surge en cuándo aplicar testosterona, porque las sociedades científicas lo tienen muy claro y tengo que decir que también son muy conservadores, según la mayor parte de sociedades endocrinológicas y urológicas, el criterio es muy claro. Se suplementa, suplementar testosterona es un término que no me gusta mucho, se trata con testosterona varones que tienen síntomas claros y testosterona baja repetida 2 veces, tras descartar causas reversibles, hiperprolactinemia, hipotiroidismo, obesidad severa, Borja, SAOS, etc., etc. ¿Con testosterona baja te referís a hipogonadismo? ¿Te referís a valores bajos Sí. por debajo de lo normal? Clarísimo. No, hipogonadismo, por debajo del rango de normalidad. Que esta es la primera polémica, que es ¿cómo se define el rango de normalidad? Porque si poblacionalmente la testosterona media cada vez va más baja, los rangos de normalidad también tienden hacia abajo, ¿no? Entonces, y otra polémica, para que la gente se haga una idea, los rangos de normalidad en la mayoría de laboratorios están entre 300 y 1000, ¿no? Bueno, aquí en España hay algunos que tienen 750, pero bueno, 300 y 1000, 3 y 10, dependiendo de si usamos nanogramos mililitros, nanogramos decilitros. 300 y 1000, para que tengamos una idea, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo tener 20, 25 años y tener
300 que tener 80 años y tener 300, ¿no? Al final, los andrógenos tienen un declive fisiológico y los andrógenos no son tan importantes socialmente con 20 años para un varón que con 80, que también es algo a debatir, ¿no? Pero bueno, básicamente ocurre que las sociedades científicas pues establecen estos criterios de tratamiento que son totalmente inamovibles y para mí son muy conservadores. ¿Por qué? Pues bueno, una persona que tiene una testosterona en el rango bajo de la normalidad, pero sigue siendo normal y se encuentra mal, por ejemplo, tiene 350, ¿debemos privarle de un buen tratamiento con testosterona bien hecho? Bueno, pues una pregunta abierta, ¿no? Ahora bien, sí que creo que hay que huir de posturas contrapuestas que estamos viendo en un montón de clínicas de longevidad, en Estados Unidos, Latinoamérica y aquí empiezan a ver en España, que hablan de optimización de la testosterona y que pues a personas que tienen la testosterona totalmente normal, quizás en 500 o 600, quieren ponérsela pues en 1000, 1200, 1400 o más, ¿vale? Es decir, un pseudo dopaje o un dopaje maquillado o un dopaje light. Esto realmente, evidentemente, te va a generar un vigor, un deseo sexual, una libido, una fuerza, una recuperación muscular, un rendimiento físico superior, pero no está exento a largo plazo de efectos secundarios, o al menos no ha demostrado estar exento de efectos secundarios a largo plazo, ¿vale? Porque los efectos secundarios androgénicos son dosis dependientes. Sabemos que el modelo culturista de dosis de 1 gramo y medio a la semana, evidentemente te va a aumentar muchísimo el riesgo cardiovascular y todos los riesgos, pero ojo, a lo mejor utilizar una dosis de TRT Plus también ya está elevando tu riesgo de determinadas cosas sin que lo sepas, ¿no? Entonces, es algo realmente complicado de saber dónde poner el punto de corte y para mí sigue siendo un traje a medida. Sebas, si yo te veo a ti y estando en el rango bajo de normalidad creo que te puedes beneficiar, probablemente te recomiende una suplementación, bueno, un tratamiento light, un tratamiento leve, que hay muchas formas de alcanzar, realmente hay muchas formas de alcanzar las concentraciones de testosterona que queramos en clínica. O sea, si eres buen profesional, yo puedo realmente poner tu testosterona prácticamente donde quiera, en 600, 700, 800 o 1000, ¿vale? Al final es una titulación de la dosis y ya está. Pero huiría de esa idea de que todos tenemos que tener la testosterona lo más alta posible, porque esto no es así. Y como tú dices, esto incluso es contraproducente en cuanto al lifespan, a la esperanza de vida. Está claro que además, si buscamos el aumento, yo creo que el fenómeno, la pregunta que surgía en base a esto es, bueno, ¿cuándo modificamos nuestra conducta, básicamente? Y desde un punto de vista más práctico de longevidad, para mí la respuesta es, si yo tengo un valor más elevado de lo normal, ¿estoy atentando contra mi expectativa de vida? En realidad, si yo estoy consiguiendo eso con buenos hábitos que en general reducen mi riesgo de mortalidad, ejercicio, mejor calidad de sueño, evitar el déficit nutricional, evitar altos niveles de estrés, etc., en realidad no es que hago algo específico para bajarla una vez que llegue a esos valores, pero sí es muy interesante lo que vos planteás, porque a cualquier persona que esté pensando esto desde un punto de vista de solucionar los mecanismos secundarios que llevan a que alguien tenga baja testosterona, la respuesta lógica debería ser, bueno, antes de usar TRT yo debería hacer todo lo posible por reparar estos mecanismos, por reparar los factores que están reduciendo naturalmente esto. El ejemplo clásico de esto para mí es el sobrepeso, donde alguien que usa TRT en realidad tiene más chance también de transformar o de aumentar sus niveles de estrógenos por transformar a nivel de la grasa, a nivel de grasa subcutánea, a esa hormona que está recibiendo. Entonces es interesante por ese lado. Y hay otras cosas que yo mencionaría que tienen que ver con efectos que realmente no nos dan resultado y que se usan cada vez más en un área que a mí no me gusta particularmente, que es el biohacking, donde aparecen ciertos consejos como el uso de luz infrarroja o sauna infrarrojo para afectar a los valores de testosterona. Yo acá le aclaro por si las dudas a la audiencia, Borja ya lo sabe sobremanera, que es hay cosas que van a afectar a tu recuperación y son positivas desde el punto de vista de que por ahí si yo hice ejercicio y quiero bajar la inflamación o quiero recuperarme luego, me sirven para volver a entrenar más rápido, volver a entrenar y estar al 100% cuando vuelva, pero no me van a afectar realmente a los valores de testosterona. Entonces es importante no caer en las trampas de marketing que aclaran esto, básicamente. Y no sé si querés mencionar algo más de anabólicos. A mí me parece que lo que dijiste es más que claro con respecto al uso. Es algo que a largo plazo va a atentar contra tu propia producción. El TRT en menor medida también va a alterar tu producción a largo plazo. Y
hay algo que queda muy claro, que es cómo hacemos, Borja, para que el TRT, el reemplazo de testosterona, no sea una herramienta que cuando alguien empieza sea para siempre. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Normalmente cuando alguien empieza una TRT es para siempre. Es decir, si alguien realmente tiene criterios de empezar una TRT, salvo que se la hayan puesto y haya una causa reversible, como has dicho, la obesidad es una muy clara, pues suele ser un tratamiento a largo plazo. Dicho esto, no quiere decir o sea, sí que hay personas que pueden empezar un tratamiento y una vez esa causa secundaria se corrige, como por ejemplo la composición corporal, pues se puede retirar, ¿no? Se puede evitar. Pero normalmente los tratamientos con testosterona son a largo plazo porque suplen precisamente una incapacidad de producción de uno mismo, ¿no? También quiero evitar que la gente se lleve una idea de temerle a la TRT. Quiero decir, una TRT bien planteada. Aquí la idea es, vamos a pensar en la fisiología, lo de siempre. Si tus niveles de testosterona, ya sea natural o artificialmente, están en un rango fisiológico, lo más probable es que no tengas ningún problema, ni siquiera a nivel cardiovascular, ni siquiera a nivel prostático, es que ni siquiera a nivel de alopecia. El problema es cuando nos desviamos mucho de esos parámetros biológicos que realmente la evolución ha puesto ahí por algo, ¿no? Tampoco quiero generarse bajo un miedo infundado porque la TRT es segura. Lo que pasa es que es segura cuando está bien pautada, monitorizada e indicada. Y lo que estamos viendo últimamente es que esas tres cosas no se cumplen en muchos centros y en muchas clínicas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la TRT vende mucho. Es muy fácil venderle a alguien algo que le va a hacer que en unas semanas esté más fuerte, más guapo, más atractivo, con más libido. Claro, evidentemente todos queremos pasar por ahí, pero hay que hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, bueno, dependiendo de la indicación, va a ser un tratamiento más a largo plazo o realmente, digamos, algo temporal. Hay un punto muy importante, quizás que no hemos mencionado, y es el deseo de paternidad. Siempre hay que preguntarlo antes de empezar con testosterona, porque como tú bien decías, se inhibe, una vez empezamos con testosterona, la producción endógena de testosterona, pero también la espermatogénesis. Sí. El testículo hace dos cosas, produce testosterona y produce espermatozoides. Si tú quieres ser papá y tienes un hipogonadismo o tienes unos niveles bajitos de testosterona y quieres empezar con testosterona, cuidado, porque a lo mejor empiezas y cuando quieras ser papá no puedes serlo. O a lo mejor no quieres ser papá en este momento, pero dentro de 5 años sí, y cuando llega el momento no puedes serlo, al menos biológicamente. Hay otros medios, evidentemente. En ese caso, cuando hay deseo genésico por parte del padre, hay otras alternativas como el clomifeno o el enclomifeno, que se utilizan de hecho para estimular la producción endógena de testosterona sin afectar a la espermatogénesis. Y también se pueden usar. Son más caros, pero se pueden usar en ese caso. Bloquea estrógeno, ¿no? Clomifeno. Sí, bloquea estrógenos, lo que hace es básicamente aumentar GnRH indirectamente, porque lo que hace es, básicamente los estrógenos inhiben GnRH, entonces al reducir estrógenos, pues sí, es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno, un SERM. Bueno, Borja, creo que tenemos más que suficiente para que quien quiera empezar a mejorar sus valores de testosterona entienda cómo hacerlo. Yo creo que la moraleja de todo esto es que los pasos que hablamos al principio van antes, todos los pasos que tienen que ver con ejercicio, con nutrición, con ciclo circadiano, con calidad de sueño, etc. Y por lo menos en mi experiencia, cuando uno repara eso y está en una edad donde no ha generado demasiado daño y no está empezando a hacer esto a los 80, en general ve resultados bastante positivos de testosterona. En mi experiencia es raro que si hacemos todo bien y tenemos 25 o 30 años sea necesario hacer algún tipo de tratamiento, sobre todo si no hay una causa muy clara de por qué estamos teniendo bajos valores de testosterona. Mi propio ejemplo, si querés, es válido desde un punto de vista de que cuando yo empecé a hacer videos de YouTube y crear contenido de salud, mis valores estaban bajos, no voy a decir cuán bajos, pero bastante bajos, así que se puede aumentar naturalmente. Es algo interesante. Y también es importante aclarar, para que la gente pierda el miedo por esto que vos decías de la terapia de reemplazo con testosterona, que la mayoría de los cuerpos que ven en Hollywood hoy tienen terapia de reemplazo con testosterona o algún otro agregado, entonces tampoco guiarse por esa idea física a nivel de esquema de lo que tienen que apuntar
físicamente hablando. Y el otro es que los valores normales que vos te encontrás en un fisicoculturista que está usando anabólicos son muchas veces más elevados. Entonces hay que diferenciar los efectos negativos de los anabólicos, de los efectos negativos de la testosterona en tratamientos de reemplazo con testosterona, porque no se llega a los mismos valores en sangre. Estás hablando, por lo menos en la experiencia que yo tuve clínica con gente que usaba anabólicos, estás hablando de que quintuplican los valores normales de testosterona. Entonces, obviamente los riesgos y la velocidad de aparición de estos efectos adversos es mucho más elevada. Pero creo que con eso ha sido más que suficiente. La gente tiene mucho por dónde empezar. No sé si vos querés dar algún top 3 de consejos que ves que es relevante para aumentar la testosterona para quien dice, bueno, yo me quiero poner ahora a aumentar mis valores. Naturalmente, digo. Sí, sin duda, Sebastián. Yo creo que la gente tiene más que suficiente porque hemos dado un repaso en una horita y algo de todo lo más importante. Al final, la prioridad aquí sigue siendo los hábitos de vida. Hemos hablado, yo, número 1, pondría priorizar el sueño profundo. Yo creo que es donde fallamos pues casi todos, ¿no?, en nuestra sociedad. Sí que es verdad que el tema de disruptores endocrinos o fármacos pues es muy importante, pero creo que poblacionalmente tiene menor impacto. El tema del estrés crónico y ese digamos, baile entre cortisol y testosterona es algo muy a tener en cuenta. Y sobre todo, más que intentar subir proteína, fijarse muy bien en el aporte calórico y el aporte de carbohidratos de calidad, eso sí, no azúcares libres, para pues que tu cuerpo tenga energía suficiente para que el sistema gonadal funcione adecuadamente, que solo funciona en una situación de relajación, de parasimpático, de descanso y de anabolismo, no de lo contrario. Así que yo creo que sí, son pinceladas que con eso tienen para empezar. Muchas gracias, Borja, entonces, por prestar tu tiempo para toda esta explicación. Gracias a todos los que escucharon hasta este momento. Les mando un saludo a todos y pónganse a hacer todo lo que sea necesario para elevar sus valores y estar más sanos. Gracias, chicos. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.